Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos sacerdotes y diáconos, hemos escuchado una vez más este Evangelio dispuesto por la Santa Iglesia para la misa crismal y de renovación de nuestras promesas sacerdotales. Han venido de todas las parroquias acompañando a sus sacerdotes a esta iglesia catedral, la madre de todas las iglesias de nuestra diócesis. Jesús también fue al templo, pero también fue a la sinagoga, y allí ocurre este acontecimiento que acabamos de escuchar, que muchas veces seguramente ha sido objeto de alguna meditación por parte de cada uno o de la predicación de los sacerdotes. El Señor da a conocer delante de todos, los de su pueblo, los de su religión, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Redentor del mundo. Quisiera fijarme en unas palabras clásicas de este pequeño párrafo del Evangelio. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, como hacemos nosotros. Y todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en Él. Y entonces les dijo: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, en este día en que renovamos nuestra entrega al Señor, delante de Dios, delante del pueblo cristiano que nos acompaña, ustedes que son los más cercanos a nosotros los sacerdotes, que trabajan en nuestras parroquias, nuestras religiosas, nuestros ministros, nuestros candidatos al diaconado, los que trabajan en la catequesis, en tantas funciones propias del anuncio del Evangelio, hoy nos acompañan para participar en un momento solemne de nuestra vida, en que ante el Señor, ante el pueblo de Dios y ante nuestra propia conciencia, vamos a renovar la entrega que un día hicimos y que con cariño recordamos en este momento. Algunos hace muchos años, otros han partido en su camino hace poco tiempo, pero todos mantenemos y queremos mantener la fidelidad en un sí que se extiende en el tiempo y que alcanza a la eternidad. Tú eres sacerdote para siempre. Somos sacerdotes para siempre. Una palabra que en el lenguaje humano algunas veces se usa demasiado y no se comprende su profundo significado. Pero como el Señor, también los ojos del mundo, particularmente en la época que vivimos, están puestos sobre nosotros. ¿Quién no se da cuenta? ¿Quién no repara en que hay muchos ojos fijos en los ministros de Dios? Ustedes mismos, querido pueblo de Dios aquí reunido, está atento a nosotros para ayudarnos, para auxiliarnos, para colaborarnos y algunas veces también para advertirnos y, si fuera necesario, para corregirnos. Pero otros no, otros nos miran con ojo acusador. Lo hemos sentido en estos últimos años y particularmente en el que acaba de pasar. Sobre nuestra vida entregada, el mundo observa nuestra entrega. Sobre nuestra vida de ministros del Señor que predicamos el Evangelio, el mundo nos observa.
¿Qué predican? ¿Pero qué le interesa al mundo? A ese mundo, vamos a decir, mundano. ¿Lo que predican es lo que viven? Y empiezan a aparecer las opiniones. Es un tiempo difícil y complejo para el mundo y para la Iglesia, y también para nuestro sacerdocio. Y cada uno lo nota de manera diversa. En muchas personas, en ustedes sobre todo, que hoy día nos acompañan, descubrimos la cercanía, la compañía, el deseo de trabajar. En otras, por desgracia, no es así. Y cuando no, el desprecio, o incluso alguna vez, como a más de alguno le ha pasado, el insulto, igual que al Señor. Recuerdo haber conversado con el Papa Francisco una vez a solas con él de este tema, y me recordó que él, siendo cardenal arzobispo de Buenos Aires, había sido insultado en la calle con estos temas que estamos hoy día. Queridos hermanos, pero el Señor no nos deja, el Señor está a nuestro lado, camina con nosotros y ustedes caminan con nosotros. Y esa unión férrea, decisiva, entre el pueblo de Dios y los pastores es parte esencial de la vida de la Iglesia siempre, pero particularmente en el tiempo que vivimos. Quisiera recordar aquí algo que olvidamos muchas veces. Los acontecimientos que han ocurrido hieren, pero hieren primeramente el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. Esa es la enseñanza de la fe y es lo que nosotros enseñamos. Los acontecimientos que ocurren algunas veces desgraciados, que afectan incluso a ministros del Señor, hieren particularmente el corazón de Cristo y desprecian la libertad que Él nos ganó en la cruz. Y por eso este tiempo, como nos ha pedido el Papa, es un tiempo de penitencia, es un tiempo de silencio, como ha dicho recientemente el Domingo de Ramos, es un tiempo de oración. Nosotros también sufrimos, ustedes también sufren, pero si unimos estos sufrimientos nuestros a los padecimientos del Señor con nuestra vida entregada, le ayudaremos a redimir el mundo. Seremos, en un sentido, corredentores con Él. Quisiera que ante las cosas que leemos, nos dicen, nos comentan, no olvidáramos nunca esta primera y esencial verdad. Son nuestros pecados los que han provocado la pasión y la muerte del Señor. Él murió por mí. Luego, estos pecados y delitos han herido a nuestros hermanos, es cierto, muchas veces inocentes o menores de edad. También a ellos hemos de pedir perdón y abrir nuestro corazón y nuestras palabras mediante la oración, la cercanía, la reparación, pero sobre todo, queridos hermanos sacerdotes, mediante la fidelidad a nuestro ministerio. Sobre todo, querido pueblo de Dios que hoy día nos escucha y nos acompaña en este momento solemne, sobre todo con la fidelidad a nuestra fe. ¿Qué nos pide el Señor hoy y ahora nosotros, sacerdotes y diáconos, ordenados al servicio de esta iglesia que sufre y de esta porción que camina en la diócesis de San Bernardo? Lo mismo que enseña San Pablo a los Corintios. Es preciso que los hombres vean en nosotros a los ministros de Cristo y a los administradores de los misterios de Dios. ¿Quién nos ruega el buen pastor de nuestras almas, Jesucristo, a quien amamos
y a quienes hemos entregado nuestra vida, apacentada del rebaño de Dios que os ha sido confiado, gobernando no por fuerza, sino espontáneamente según Dios, no por un sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo, como dice la primera carta de San Pedro. ¿Qué nos exige el Señor nuestro Dios hoy? Aquella enseñanza que está en el Antiguo Testamento y que el Señor reitera en la nueva ley. Sed santos para mí, porque yo, Yahvé, soy santo y os he separado de las gentes para que seáis míos. Un Papa Santo que pasó rápidamente entre nosotros enseñó: somos necesarios a los hombres, somos inmensamente necesarios, y no a medio servicio ni a medio tiempo como si fuéramos unos empleados. Somos necesarios como el que da testimonio y despertamos en los otros la necesidad de dar testimonio. Y si alguna vez puede parecer que no somos necesarios, quiere decir que debemos comenzar a dar un testimonio más claro, y entonces nos percataremos de lo mucho que el mundo hoy necesita de nuestro testimonio sacerdotal, de nuestro servicio, de nuestro sacerdocio. Quisiera para todos un don muy querido por el Señor, que es como una virtud y una disposición interior, que acaba de salir en las lecturas de la misa crismal: ser ungidos con el óleo de la alegría. Que sea vuestra alegría como la de los 72 discípulos al regresar juntos a Jesús después de su misión. Si después va unida a los padecimientos sufridos en favor de la Iglesia, entonces estará mucho más arraigada y fecunda. Esta alegría nadie os la podrá quitar, dice San Juan, especialmente porque brota del contacto continuo con Cristo, que hace de nosotros, los hombres consagrados para renovar su sacrificio, hombres de Eucaristía, en la que debemos encontrar nuestra vida y el fervor e irradiar desde ella como el centro. Pido para mí y para cada uno el don de la vida de oración, sin la cual no podemos ser sacerdotes, y nos transformamos, como dice el Papa Juan Pablo I, en empleados, o como dice Francisco, en trabajadores de una ONG. Hermanos, si la oración, dice Casiano, no mantiene este edificio, nuestro sacerdocio, y sostiene todas sus partes, conjugándolas entre sí, no podrá ser firme ni subsistir por mucho tiempo. Hemos visto en estos días un espectáculo tremendo que a todos nos ha hecho meditar. El incendio de una de las iglesias más simbólicas del continente europeo, más antiguas, más llenas de valor, que había subsistido a todo tipo de revoluciones. Y al pensar en ella, no solamente nos hemos fijado en las piedras, maderas, plomos y estatuas que han caído, sino en lo que quizá el Señor quiere enseñarnos, decirnos o mostrarnos con ese acontecimiento tremendo en el corazón de la nación, la primera nación cristiana de Occidente, la primera que se convirtió con su rey a la cabeza. Queridos hermanos, esta es la causa real de los males que podemos padecer en nuestra vida, en nuestra sociedad, y por eso hemos de aprender a escarmentar en cabeza ajena, dejar de orar. Y hemos de volver entonces con humildad al tiempo manso y tranquilo de la oración, delante del Señor sacramentado, diaria, extensa, sin engaños a nosotros mismos,
sin escondernos detrás de un activismo pastoral que termina matando nuestro sacerdocio y la vida espiritual del pueblo de Dios, de ustedes que hoy día nos acompañan. Pido también para mí y para todos el don de la unidad. Dice San Ignacio de Antioquía: colaborad mutuamente unos con otros, luchad unidos, corred juntamente, sufrid con las penas de los demás, permanecer unidos en espíritu aún durante el sueño, así como al despertar, como administradores que sois de Dios, como sus asistentes y servidores. Al final de esta misa solemne, crismal y de renovación de nuestras promesas, vamos a inaugurar la estatua, la imagen de San Juan Pablo II, junto con unas reliquias que llevaba el día de su atentado y que su sangre manchó en la camisa que el Santo Padre llevaba puesta en ese día en Roma. Y hemos querido hacer este gesto para pedirle a este santo, un santo que todos conocimos, que fundó esta diócesis, que todos hemos estudiado sus escritos, que nos dé el don de la perseverancia, el don de la alegría y el don de la unidad. Y junto con él, un don muy necesario en el tiempo actual, en que él fue maestro guiado por el Señor, el don de la audacia apostólica, para el tiempo que vivió sacar a la Iglesia de momentos muy difíciles. Pongámonos en manos de María, queridos hermanos sacerdotes, queridas religiosas y religiosos que nos acompañan, diáconos, pueblo de Dios, cada uno según el llamado que ha recibido, seminaristas, novicios, todos los que estamos aquí en esta iglesia catedral, y pidámosle a María que no nos suelte de su mano. Por eso, al incensar el altar, he querido ir ante la imagen de nuestra Madre del Carmen, para decirle a ella: manténnos firmes en la fe, en momentos de dificultad, en momentos de tensión, en momentos de crítica. Manténnos unidos en la oración, en momentos en que el demonio digrega o quiere digregar al pueblo de Dios, como lo ha advertido con tanta fuerza el Papa Francisco en tantas ocasiones y recientemente en la homilía del Domingo de Ramos. Para que cuando tendamos a alejarnos del Señor por nuestras miserias de hombres pecadores, sepamos que hay una mano que nos sujeta, nos mantiene cerca de su Hijo, porque ella no se separó de él, lo acompañó la vida entera, lo siguió en su pasión y estuvo al pie de la cruz en su muerte, y fue la primera que supo de la resurrección de Cristo. Pidámosle también a San Bernardo que nos ayude a vivir verdaderamente en fidelidad al llamado que hemos recibido y a la vocación apostólica de anunciar al Señor en medio de nuestro mundo. Que así sea.